en los extremos, no solamente territoriales. Fijaros que Sanlúcar de Barrameda y Algeciras, que estáis un poco donde estáis encima de los barrios, los que no salgan en este mapa de Google, están en los extremos. Pero no solamente en los extremos territoriales, en los extremos geográficos, están también en los extremos estéticos. La estética del cante, del toque, del baile es importantísima. Hay que tener en cuenta el territorio siempre que vamos a analizar algo. Porque el campo de Gibraltar, no me negarán ustedes, que tiene un color, tiene un sabor, tiene un sonido que es muy diferente al de las marismas de Guadalquivir, que es de donde viene Manolo Sanlúcar. Yo creo que es algo que es fundamental. Después hay una cosa que es la diferencia de edad. Son 4 años, no es mucho, no es algo reseñable. Pero el hecho de que ambos comiencen a ganarse la vida con la guitarra alrededor de los 13 años, Manolo hacia 1956 y Paco hacia 1960, viene determinado por el hecho de crecer en familias humildes. En ambos casos serán los padres los que se ocupen de la incipiente formación guitarrística de toda la prole. En el caso de Antonio Sánchez, de todos los hijos de Ramón, Paco, Pepe, creo que a excepción de 2 hijos de Antonio, que también aprendió algo de guitarra, pero después no se dedicó profesionalmente, y de María, otra de las hijas, los demás estuvieron todos tocando la guitarra. En el caso del padre de Manolo Sanlúcar, de Isidro Muñoz, igualmente todos los hijos saben tocar la guitarra. En el caso de José Miguel Évora, sabéis que es director de orquesta, que toca el piano. Una de las hermanas de Manolo Sanlúcar se dedica a la enseñanza. Eso es un paralelismo claro, ¿no? Las dos familias, los dos padres hacen hincapié en que sus hijos puedan dedicarse al mundo del flamenco de una manera más o menos profesional, ¿no? Volviendo a la importancia de la tierra, Isidro Muñoz aprende directamente de Javier Molina, es discípulo directo de Javier Molina. Y Antonio Sánchez aprende, da sus primeros pasos como guitarrista, aprendiendo de un guitarrista y bailador, el Titi de Marchena, y de un cantador y guitarrista, Rafael El Tuerto. No obstante, Paco y Manolo confluirán rápidamente en la figura de Niño Ricardo. Niño Ricardo es el primer guitarrista o es el primer elemento que une a Manolo y Paco. Pero claro, aparece rápidamente Sabica. Sabica no es que haga que se olviden de Niño Ricardo. Niño Ricardo sigue presente tanto en Paco como en Manolo. Pero con Sabica descubren algo nuevo. Descubren, por un lado, limpieza y por otro lado, velocidad. El comienzo de este periodo de búsqueda, porque Sabica le dijo a Paco, todos sabéis la historia esta en el hotel de Nueva York, Paco se sienta en la cama y le dice, él toca, y lo que toca Paco son cosas de Ricardo, ¿no? Que es lo que él llevaba más a gala. Y le dijo Sabica, muy bien, tocas muy bien, está muy bonito, pero tú tienes que intentar tocar tus cosas, no las de otros. Pues a Manolo Sanlúcar le pasó 3/4 de lo mismo, no con Sabica, pero sí con otro hijo de esta tierra, que estuvo mucho tiempo en esta tierra, que es Manuel Molina el Encajero. Manuel Molina el Encajero, cuando Manolo Sanlúcar iba en la compañía de Pepe Pinto y toda esta gente, a principios de los años 60, le dijo, mira Manolo, si tú coges esta falseta de Niño Ricardo y la tocas bien, todo el mundo va a decir, eso es de Ricardo. Pero si coges esta falseta de Ricardo y la tocas mal, todo el mundo va a decir, quien tocaba bien, eso era Ricardo. Es decir, que siempre va a salir a flote el autor. Por eso lo que tienes que hacer es hacer cosas tuyas, sacar cosas tuyas. Fijaros, otro paralelismo. 2 guitarristas o 2 artistas son los que le dicen tanto a Paco como a Manolo, dejaros de imitar y coger vuestro camino. Pero vayamos por partes. Tanto Paco como Manolo tienen un aprendizaje previo en el baile y en el cante. Paco más en el baile que Manolo, pero bueno. A comienzos de los años 60 y a partir de las incursiones en compañías como la de José Greco, Pepe Pinto, Marchena, etc., empezaron a grabar discos con integrantes de estas tournées. Así, Manolo Sanlúcar hace su primera grabación de 12 cantes. Antiguamente las grabaciones se hacían como hoy día, se hacían los 12 cantes o los 10 cantes que hubiera, pero después la discográfica los repartía en EPs, que eran discos pequeñitos de 4 cantes, que dada la situación económica de la época era más vendible, ¿no? Era más fácil vender un disquito de 4 cantes que uno de 12. Entonces estas grabaciones se realizaban en el mismo tiempo, en la misma sesión de grabación, y después se repartían.
Pues bien, Manolo Sanlúcar hace su primera grabación en 1960 con Manolo el Malagueño, que son estos discos que veis arriba. Fijaros que, no sé si se ve bien, que en la trasera de uno de estos discos pone guitarra Manolito de Sanlúcar, que es como se anunciaba al principio. Y Paco, como todos sabemos, hizo estos tres primeros EP con su hermano Pepe en Hispabó, poco antes de entrar en la compañía de José Greco. Después, al poco tiempo, al menos de un año, tuvieron que grabar otro disco más con Hispabó, ya completo. Y a partir de aquí comienzan una larga serie de producciones de mayor o menor calado, dependiendo del artista, claro, en los que desarrollarán o empezarán a desarrollar una personalísima escuela de acompañamiento, ¿no? Manolo graba en estos inicios de los años 60 LPs completos que irán, como digo, repartiéndose en EPs, con Pepe Pinto, con La Paquera, con Antonio de Canilla, con Quiqui Utrera, Paulina, María Vargas, Flor de Córdoba, Los Choqueros, La Cañeta de Málaga, es decir, tiene que tocar desde flamenco hasta sevillana, rumba, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos pusiéramos a desglosar toda la discografía de acompañamiento completa de Manolo Sanlúcar, encontraríamos hasta que ha hecho discos hasta con Pepe da Rosa. La compañía exigía y había que hacerlo. Paco, 3/4 de lo mismo. Graba con la Niña de Brenes, con el Camborio, con Jarrito, con la Niña de la Puebla y toda la familia, del Pasoto, Pepe Soto, etc. Con el sevillano, Juan de la Loma, Chato la Isla, Gaspar Utrera, Sorbera, Bambino o incluso Rocío Dúrcal, como anécdota, o Rocío Jurado. Pero el primero en hacer discos como solista, no los discos de concierto que habíamos visto con Ricardo Mondrego, que era una especie de imitación a lo que Sabica hacía con Escudero. El primero en grabar algo como solista, como concertista, es Paco. En el año 64 graba un EP, un disco pequeñito de 4 cantes, que se llama La Guitarra de Paco de Lucía, con la Casa Philips. Como digo, Paco seguirá haciendo en esta década discos a dúo con Mondrego, como esto de 12 dúos de guitarra flamenca, Federico García Lorca, etc. Realmente el andabonazo de Paco llega en el año 67 con la fabulosa Guitarra de Paco de Lucía, una obra con la que se abren nuevos horizontes técnicos, armónicos y melódicos. Para Manolo vendrá un tiempo después, al año siguiente, con Recital Flamenco a la Guitarra, de la Casa Marfer, un disco de toque clásico en el que Sanlúcar se muestra discreto todavía, como en inspiración del año 70 de la Casa de Vergara, que es una especie de continuación del primero. Entre medio del año 68 y el año 70, Paco lanza Fantasía Flamenca, que ciertamente ya aventaja a Manolo tanto en técnica como en armonía, etc. Además, Paco refresca su estética ricardista de acompañamiento al cante, y esto puede apreciarse en el primer disco que graba con Fosforito. También son grabaciones completas que se reparten en EPs, en estos 3 EPs. Y por supuesto, donde más se nota, y además se nota la primera, es en el primer disco que hace con Camarón en el año 69, que se conoce como Alberto Las Flores Lloran, con la Casa Philips. En estos discos se aprecia un enérgico carácter rítmico en Paco, el toque por medio para bulería, tientos, seguirilla, bulería por sola y fandango, el tono de granaína para los tangos, el uso de los acordes de paso, que a partir de entonces será más habitual, y la inclusión de falseta de los discos solistas en el acompañamiento al cante. A partir de este momento, también junto a Camarón, va a iniciar una evolución del cante andaluz hacia las armonías levantinas. Es decir, impregna de hondura los estilos mineros y dulcifica los estilos de los cantes de Sevilla y Cádiz. Eso es lo que caracterizará a Camarón a partir de entonces. Esta evolución va a seguir adelante con otros discos de Fosforito y Camarón, de Lebrijano, de Naranjito, de Juan Cantero, de Juan de la Vara, etcétera, 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 hasta llegar hasta la obra antológica en 4 LP de Fosforito del año 71, con la que puede decirse que Paco termina de cuadrar una forma de toque que es la que se va a imponer durante esa década de los 70 y prácticamente durante todos los 80. Paco amolda además su toque a las posibilidades de cada cantador, es decir, en cada disco de acompañamiento al cante de Paco
Paco se amolda a las posibilidades de cada cantado. Es decir, si Naranjito va más por aquí, a Naranjito no le puedes meter la caña que le metes a Camarón, ni a Berbijano le puedes meter la caña que le metes a Juan de la Vara. Es decir, Paco se adapta a todo eso perfectamente. Y además impone otra cosa, porque Paco, cuando empieza a grabar estos discos ya con más soltura, empieza también a tener soltura en el estudio, a conocer un poco más las máquinas, a saber y preguntar por las posibilidades que tiene el estudio. Una de las cosas que impone Paco, o que Paco trae y lleva a todos los demás cantadores con el tiempo, es el uso de la reverb. La reverb, que yo le llamo el quitamiento de los flamencos. Cuando llegamos a algún sitio que están probando sonido de los flamencos, nos dicen, oye, se escucha, está conectado, no, primero que dice, dame reverb, porque es lo que se les quita el miedo escénico, ¿no? Con esto. Paco es el primero que hace un uso muy medido de la reverb al principio, que se le irá de las manos completamente a mediados de los 80. Y pasa con algunos discos de Camarón de los años 80, lo ponemos y parece que Camarón está cantando al final de un garaje. Eso fue lo malo que tuvo la reverb, ¿no? Después, en los 10, 15 últimos años, se ha subsanado un poco todo eso. Ante este panorama, en el que Paco ya toma ventaja, en el que ya tanto en el acompañamiento al cante ha impuesto su sello como en el concertismo también, Manolo se plantea que tiene que hacer algo para, no sé, dar una especie de golpe en la mesa. Y responde secundando al más salvaje cantador de todos los tiempos, que es Agujeta de Jerez, que comienza una relación de colaboración con el disco Viejo Cantejondo de la CBS en el año 70. Una colaboración en la que el lucimiento es casi imposible para Manolo, porque prácticamente tiene que perseguir a Agujeta con la guitarra, pero que sitúa a Sanlúcar en el punto de vista, en la órbita de todos los cantadores de estética jerezana. Así continuará haciendo discos con María Vargas, con La Paquera, pero también con Terremoto, El Sordera, Romerito, Fernando Garbe, Vicente Soto, El Mono, El Versa, Lorenzo Garbe, Juanata, La Piñata, José Merced, etc. Son discos que en realidad no son individuales, son discos corales. Hay uno que se llama Fiesta Flamenca en Jerez, o Cante Hondo de Jerez. Son discos que se hacen en los años 70 que mantienen la misma estética. Aquí lo tenéis, Flamencos de Jerez. Este es el viejo Cantejondo de Agujeta, el primero que hace. Este es uno en el que aparece a modo coral con Terremoto, El Sordera, Romerito, etcétera, etcétera. En este está José Merced, que creo que es casi lo primero que graba José Merced. Y también sigue haciendo discos con Lebrigano, La Palabra de Dios Gitana, con Naranjito de Triana, con Curro Malena, con Chaquetón, con Chano Lobato, con Manolo Vargas, etcétera, etcétera. En lo concerniente a la faceta solista, Sanlúcar entiende que es el momento también de dar otro golpecito en la mesa con algo que sorprenda a todos los niveles. Y comienza en 1971 su trilogía Mundo y Formas de la Guitarra Flamenca, en 3 LP, que terminará en el año 71. Estos discos ya destilan un virtuosismo progresivo, armonías perfectas, esas armonías perfectas que caracterizan a Manolo Sanlúcar, y el lirismo que también le caracteriza, ese lirismo, la manera de tocar. Eso ya está en estos 3 discos. Pero ahora llegamos a un momento que es el de la etapa comercial. Paco graba Fuente y Caudal en el año 73, antes había hecho en el año 72 el duende flamenco de Paco de Lucía, además seguía haciendo historia con Camarón con el disco Cartera, que también se grabó en ese año, y lanza su cuarto disco, como digo, en solitario, que es Fuente y Caudal, que contiene la rumba Entre dos aguas. Entre dos aguas es un tema comercial que llegó a última hora porque había que cuadrar ese disco y que en realidad es la frase musical de la canción esta de La Greca de Te estoy amando locamente, pero en tono menor. Eso se hizo así. Paco empezó a tocarlo, a trabajarlo. Había un percusionista en aquel momento en esa casa de disco en Philly que era Pepe Ébano, y con Pepe Ébano estuvo trabajando hasta que llegó con el tema a la discográfica, lo grabó y pegó el pelotazo que todos sabéis que pegó, porque en ese momento Paco se puso al nivel mundial que requería su toque, pero no precisamente por el toque que hacía, sino por una rumba comercial. Ese era un poco el pero estaba ahí, ya la gente sabía quién era, ¿no? A esto, la discográfica de Manolo Sanlúcar, que era CBS,
le dice: Manolo, Paco ha pegado el pelotazo, la discográfica se ha puesto las botas, nosotros necesitamos otro hit, necesitamos algo con lo que también hagamos historia, con lo que también se te ponga en el mercado internacional. Y Manolo se sienta un ratito en su casa con una grabadora y en menos de 3/4 de hora saca el tema Caballo Negro, que por supuesto después evolucionará y trabajará en mayor medida, ¿no? Cuenta él que se lo puso al teléfono de la discográfica y le dijo: lo tenemos, sin problema. Efectivamente, Caballo Negro, que se incluye en el disco Sanlúcar del año 74, será un éxito arrollador, que llega incluso a competir con Julio Iglesias en los 40 principales, cuando los 40 principales eran los 40 principales, no los veis ahora. Mientras Paco continúa con la tradición en Almoraima, en el año 76, y con Castillo de Arena en la faceta de cante, con Camarón en el año 77. Manolo, por contra, combina discos comerciales para el aficionado, ¿no? Entre los discos comerciales estaba este Sanlúcar del año 74, que contenía la rumba Caballo Negro, esta Candela del año 80, ya con la RCA, había cambiado de discográfica, y Al Viento del año 82, con otros discos más clásicos, donde se advierte que ya Manolo está jugando con algo que después evolucionará muchísimo más, que son las modulaciones. Después están, bueno, estos discos más clásicos son Sentimientos del año 76, Azahares, donde está lo único que grabó con Enrique Morente, el tema Mares. Sabéis que, por ejemplo, Morente aparece con Manolo Sanlúcar en la serie Rito y Geografía del Cante de estos años, de 72-73, más o menos. Es curioso que Enrique Morente no volviera a grabar, no hiciera nada más, un disco completo, por ejemplo, con Manolo Sanlúcar, cuando a mí en una entrevista me dijo Manolo Sanlúcar que el cantador que más le había llenado era Enrique Morente. Es curioso que no llegaran a hacer nada más juntos. Y Regresarte, que es la obra que dedica a Miguel Hernández en el año 78. Ahora llega un poco habéis visto que hasta ahora estamos en un poco paralelismo. Paco hace algo, le contesta a Manolo, Manolo hace algo, le contesta a Paco, pero a finales de los años 70 llega una ruptura por la cual cada uno coge un camino distinto, como bien decía antes Salvador. Paco se mete de una manera, de un modo más gamberro, empieza a jugar con las armonías caribeñas, americanas y demás, y Manolo cree que su camino es el de la música más escolástica, más clásica, digamos, entre comillas. En realidad los dos entran en esta nueva etapa trabajando temas clásicos. Por un lado, Paco hace el disco dedicado a Manuel de Falla, aunque con el grupo Dolores, hace de rumba y bulería, mete a Falla con el grupo Dolores, y Manolo se mete en el berenjenal increíble, porque él no estaba preparado entonces para eso, de hacer el concierto Fantasía para guitarra y orquesta en el año 77. Contaba también Manolo Sanlúcar que grabando este concierto, el director de orquesta que llevaba aquello le hizo un fe en el estudio de grabación, porque claro, Manolo sabía lo que quería, pero como no era músico de partitura, no sabía escribirlo en el papel para que la orquesta lo interpretara tal y como él quería. Entonces se acercó a la sala de grabación, bajó del control, se acercó a la sala de grabación, se acercó al director de orquesta y le dijo: no, esto no lo quiero así, lo quiero de esta manera, por aquí, por allí. Y el director de orquesta le contestó de muy mala manera, dejándolo prácticamente en ridículo con el resto de las personas que estaban en la sala, de los músicos. Y dice Manolo: en aquel momento yo me di cuenta que tenía que aprender música, porque a mí nadie me iba a dejar más en ridículo por no saber solfeo, ¿no? El caso es que, claro, como Manolo es a piñón fijo, aprendió solfeo, armonía, contrapunto, llegó prácticamente hasta el director de orquesta. Digo que se produce aquí el distanciamiento artístico definitivo, porque mientras Paco se acerca a la música más caribeña, como decía, Manolo se vuelca en el aprendizaje de la música pautada para estudiar científicamente antes las obras que irá creando. Es decir, Paco se vuelca en lo popular y Manolo en lo escolástico. Y ahí está la madre del cordero. ¿Por qué Paco de Lucía es Paco de Lucía y se conoce a nivel mundial, y Manolo Sanlúcar, siendo también un grandísimo guitarrista, se conoce muchísimo menos? Paco llega mucho antes a la gente que Manolo Sanlúcar, porque Paco se vuelca en músicas más populares como el jazz, por ejemplo, para llegar a la gente mucho antes, y además con el virtuosismo de Paco. El virtuosismo de Paco es el que engancha directamente a la gente.
Manolo no es virtuoso, ni mucho menos, pero pasa por ser, bajo mi punto de vista, uno de los músicos más importantes del siglo XX español después de Manuel de Falla. Tengámoslo en cuenta. Así Paco lanza Solo quiero caminar en el año 81 para dar un pseudo salto al jazz. Digo un pseudo salto porque escribí sobre la guitarra flamenca, que es este libro que tengo aquí, que se edita en el año 2005. Yo tengo la suerte de que este libro tiene su historia. Yo hice una entrevista a Manolo Sanlúcar en el año 2005 en su casa, en el Pedroso, y el disco estaba recién salido, no estaba ni en la biblioteca. Este libro tiene las anotaciones de Manolo Sanlúcar con lápiz, que lo podéis ver aquí. Era el único libro que tenía en casa, además tenía un marcapágina que le había hecho Carlos Saura, que era un flamenco dibujado con lápiz de efecto alpino y plastificado, que se lo quedó él. Y a mí me regaló el libro, que como veis tiene aquí sus anotaciones. Pues bien, este libro es importantísimo. Este libro es la base de lo que culminará en el año 2000 con el disco Locura de Brisa y Trino. Este es el primer y único tratado científico musical sobre los rudimentos y la gramática del toque flamenco. Es decir, aquí desmonta de arriba a abajo todo lo escrito y repetido una y otra vez por la flamencología tradicional y gran parte de la moderna. El puro placer de enseñar y de colocar la guitarra flamenca en el lugar que merece mundialmente le llevan a luchar lo indecible porque en los conservatorios se le dé un sitio a la guitarra flamenca. Por poneros un ejemplo, en este libro se explica cómo en realidad lo que se decía de que la música flamenca venía de los árabes, que si venía de la India, que si venía de más para acá, que si venía de más para allá. Aquí lo desmonta Manolo explicando que San Isidoro de Sevilla, en el siglo IV, es decir, 3 siglos antes de que llegaran los árabes a España, San Isidoro de Sevilla ya conocía la escala andaluza. Por lo tanto, esto de que la música flamenca viene de los árabes y viene de la India, queda absolutamente fulminado por Manolo Sanlúcar. En el caso de los conservatorios, quien realmente inicia esa conquista de la guitarra flamenca en el conservatorio y poniendo las cátedras es Manolo Cano, primero en Córdoba y después en Granada. Pero Manolo Sanlúcar es el baluarte necesario, el baluarte que se necesita una vez desaparece Manolo Cano para consolidar y ampliar esta intención de que la guitarra esté ahí, en el conservatorio. Y además lo completa con cursos que imparte en el Festival de la Guitarra de Córdoba o recogiendo en su casa a los alumnos que él cree que tienen posibilidades. Por casa de Manolo Sanlúcar y sin cobrar un solo duro, ha pasado gente como Manolo Sanlúcar, Rafael Riqueni, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía sigue teniendo gente en su casa. Después casi todos, según palabras suyas, casi todos lo han defraudado y han dicho que su maestro es Paco de Lucía, como el caso de Vicente Amigo, que dijo que su maestro era Paco de Lucía, cuando en realidad quien había estado teniéndolo en su casa sin comprar un duro había sido Manolo Sanlúcar. En lo puramente flamenco, Manolo lanza Tauromagia. Este es un disco al que le pone título, curiosamente, Luis Eduardo Aute, el cantautor y pintor. Una obra discográfica elegida como la más importante de la historia de la guitarra flamenca por los mismos guitarristas, incluido Paco de Lucía. No sé si sabéis lo que pasó, que sacaron el disco, en la casa discográfica cambian de productor ejecutivo y el productor ejecutivo, como este disco lo había hecho el productor ejecutivo anterior y no quería méritos de ningún tipo de otro productor ejecutivo, lanza este disco a series medias, es decir, lo dejan a la venta por 4 duros, lo quitan prácticamente del mercado, porque había sido un mérito del anterior productor ejecutivo. Una, entre comillas, mamarrachada de la casa de disco que era polida, en aquella época estaba como estaba. Pero su obra más importante hasta este momento, a la que no se le ha hincado el diente convenientemente, y a pesar de que se publicó en el año 2000, es Locura de Brisa y Trino, que publica el sello Universal en el año 2000 y que revoluciona el toque flamenco, el toque de acompañamiento desde la tradición. Y me explico. En ella elabora un nuevo sistema musical basado en la modalidad, a partir del modo free. Se trata de una apertura que invita a recorrer en ciclos todos los modos, aplicando los principios de modulación que había trabajado anteriormente. Es decir, en la música hay 2 tipos de formas, ¿no? En la música occidental tenemos lo tonal, escalas mayores,
escalas menores. En la música oriental está la modalidad. Nosotros en el flamenco utilizamos las dos cosas. Pues bien, Paco se basa en la modalidad, en terminar un modo y empezar con otro. Y todo haciéndolo desde la modulación que había trabajado anteriormente. Y esto le permite rozar un sistema musical que era propio del principio del siglo, principio del siglo XX, que quizás el impulsor, el más importante, es Arnold Schoenberg, que es el dodecafonismo. Y todo esto sin dejar de sonar flamenco. Así pone fin al galimatías existente entre los tratadistas flamencos, ordenando el sistema y advirtiendo que entre tónica y dominante solo hay medio tono. Esto, los que tengáis un poquito más de técnica musical, lo iréis entendiendo un poco mejor. En septiembre de 2008, y acabo, se publica una entrevista en el Correo de Andalucía que tengo aquí. Entonces Manolo estaba un poco reverde, había fallecido su padre en 2005 creo, su hijo Nano, sabéis que su hijo Nano tuvo un hijo adoptado que bueno, como dice el cante, al final se termina queriendo más que un hijo, porque te muestran un cariño y te muestran una forma, ¿no? Y este hijo muere repentinamente, su padre también muere, que son los dos espejos en los que se mira. Manolo estaba rebelde, totalmente rebelde. Y publicó una entrevista en el Correo de Andalucía el 6 de septiembre de 2008 que dice: estoy harto que se reconozca a Paco de Lucía y a mí no. Es un poco lo que quiero acabar, porque no me gustaría que una vez falta Paco, ahora vayamos a buscar a Manolo, cuando Manolo ha estado ahí siempre. Manolo ha hecho lo indecible con la guitarra flamenca. Pues bien, en esta entrevista dice: estoy cansado de que reconozcan todos los méritos de mi compadre Paco de Lucía y a mí ninguno. Y cuando quiera el que quiera, ponemos sobre la mesa lo que ha hecho Paco y lo que yo he hecho. Paco de Lucía no ha dado una clase de guitarra en su vida. Y yo llevo más de 30 años dando cursos internacionales, investigando, enseñando, luchando por la guitarra y por el flamenco. Para esos cursos, el sistema de enseñanza, tuve que crearlo yo mismo. Y soy el único flamenco que ha escrito un libro sobre la guitarra, pero no sobre la historia, no, sobre la música de la guitarra flamenca, su gramática y su constitución, para que pueda entenderlo cualquier músico del mundo. He creado a varias figuras de la guitarra flamenca actual, a las que he tenido en mi casa sin cobrarles un duro, y Paco solo ha creado imitadores, porque él no se ha encargado nunca de explicar cómo es su toque, porque toca como toca, como son las cosas en la guitarra flamenca. Por eso solo ha creado imitadores que no saben razonar lo que hacen. Mis discípulos sí saben razonar lo que hacen, porque yo no les he enseñado mis falsetas, sino a que conozcan la música de la guitarra, para luego crear su propia personalidad. Él ha ido a realizarse como guitarrista y lo han seguido muchas personas. No es su responsabilidad, pero a él no le ha dado la gana de enseñar a la gente. Yo sí lo he hecho y lo sigo siendo, aunque no se me reconozca. Esta entrevista sirvió para que después le dieran el premio Príncipe de Asturias. Creo que era en aquel momento el tercer guitarrista que lo conseguía, después de Narciso Yepes y Andrés Segovia. Le dieron varios reconocimientos más, en fin, un poco como para que se callara. Yo creo que a Manolo Sanlúcar hay que tenerlo un poquito más en cuenta. Hay que tenerlo muchísimo más en cuenta, hay que estudiar más su obra. Si te pones a buscar la discografía de Manolo Sanlúcar, no está ni ordenada en internet, ni en Wikipedia, que la Wikipedia parece que nada, nadie sabe. En su página web faltan discos de solista, no los discos de acompañamiento. Es decir, creo que hay un poco de dejadez en torno a la figura de este músico, de este guitarrista, porque es más músico que guitarrista, y debiéramos de ponernos las pilas y ahora que estamos nosotros, darle no solamente el cariño afectivo, sino también el cariño respetuoso, la admiración que merece. Y eso es todo. Pregunta, cualquier cosa que yo pueda responder o que no pueda responder. Yo tenía que preguntarte una cosa. ¿Conoces el disco de Sacromonte de Enrique Morente? Ahí colabora Manolo Sanlúcar, es posterior a lo que tú has dicho. Y de la escuela de Algeciras, ¿no? Yo me considero, aquí tenemos una escuela, yo considero que Manolo Sanlúcar ha sido uno de los grandes guitarristas del flamenco
pero qué evolución ha tenido durante su vida y qué evolución ha tenido. Es decir, yo creo que el flamenco, tal como lo conocemos hoy día, el flamenco que ahora tenemos, que está reconocido mundialmente y que ha llegado a todos lados, y que incluso la guitarra ha sido la primera vez que la guitarra flamenca llegó al Teatro Real de Madrid fue de la mano de Paco de Lucía. Paco de Lucía a lo largo de su vida ha ido evolucionando su guitarra, la forma de tocar y el flamenco. Con cada 2 o 3 años creaba un disco nuevo y cada 2 o 3 años todos los guitarristas se tenían que poner a estudiar, cosa que Manolo Sanlúcar no ha hecho. Que conste que yo me conozco la mitad de los discos de Manolo Sanlúcar. El de Candela en su momento, pues yo empezaba de chaval y lo escuché infinidad de veces, ¿no? Me ponía a estudiar escalas allá en mi cuarto y me escuchaba, pues, yo qué sé, lo más grande, ¿no? Entonces yo particularmente creo que Manolo Sanlúcar no evolucionó en su forma de tocar, no cambió nada. Sin embargo, Paco sacaba un disco y a los 2 años sacaba otro y cambiaba todo. Yo creo que hay 2 cosas ahí, perdona que te corte, hay 2 cosas ahí que son importantes y hay que tener en cuenta para entender esto que está diciendo, con lo que yo estoy de acuerdo totalmente, y es, primero, lo que dije al principio de la charla, la tierra. La tierra de donde viene Paco y la tierra de donde viene Manolo. El campo de Gibraltar es mucho más pasional, es mucho más intenso en todo, en el cante, en el baile, en el toque, en todo. Las marismas de Guadalquivir no, las marismas de Guadalquivir es más folclórico, es más dulce, y eso se nota en el toque de los. En cuanto a la evolución de Paco, lógicamente, la evolución como... No la evolución de Paco, la evolución de la guitarra flamenca a través de Paco. Sí. No es porque nadie haya copiado, es que a Manolo Sanlúcar, si lo copias, sigues tocando lo mismo durante toda tu vida. Sin embargo, si copias a Paco, este año lo copias y dentro de 2 años tiene que estar cambiando todos los esquemas. Manolo lo que hace es evolucionar no como guitarrista, es evolucionar como músico. Que es otra cosa. Entonces, ¿qué aporta el flamenco? Él pretendía aportar desde la escuela clásica, que después lo consiguiera o no es otra historia, pero él sí ha creado guitarristas. Lo que pasa es que ha procurado por todos los medios que no fueran una imitación suya. ¿Perdón? Que no fueran una imitación suya. Él sabía sus limitaciones. ¿Y tú crees que los guitarristas que han seguido su escuela no tienen algo de su sabor? Hombre, lógicamente, ahí está Vicente. Está José Antonio Rodríguez, que se ve de lejos, que viene de la escuela de San Lucas. Está Juan Carlos Romero. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, la guitarra de Paco de Lucía, es decir, el flamenco tal como lo conocemos hoy día, es a través de Paco. Los instrumentos que se han añadido al flamenco completamente de acuerdo. Son a través de Paco. De hecho, no sé si el público conocerá, si quieres lo comentas tú, que digamos, yo simplemente estoy... Sí. Porque me parece estupendo. Me gustaría preguntar. El cajón flamenco, el cajón flamenco que conocemos, lo trajo Paco, lo importó, que ahí tiene sus detractores, pero al final se ha convertido en un... Hombre, un cajón flamenco bien tocado es un cajón flamenco bien tocado. Y hay gente que lo ha hecho muy bien, muy bien. Hay otros que no. Otra cosa que tampoco estoy de acuerdo en que Siroco, que es uno de los discos de Paco, sea el mejor de él. Quizá para mí hay dos discos muy importantes, que son el de Fuente y Caudal, donde Paco tiene una técnica impecable, un sonido impresionante, una limpieza, y lo que ha destacado la guitarra de Paco de Lucía, aparte de su virtuosismo ha habido muchos guitarristas que han sido virtuosos, es sus melodías. Tú escuchas a Paco y te llegan las melodías que te llegan al alma. Está muy claro que la música de Paco es más cercana al no, pero no porque sea... que la de Manolo. Pero yo no considero que porque sea... Y tuvo esa habilidad, oye, que popular, que no es un defecto, que no es un defecto, que es una virtud. Sí, sí, pero es que la música de Paco, dentro de todo el virtuosismo, es decir, Paco era virtuoso, pero es que luego tenía unas melodías que tú escuchas lo que toca Paco y lo cantas. Y es muy difícil. Yo creo que tantísima gente que está de acuerdo en eso que tú dices de Paco no puede estar equivocado. ¿Perdón? Que no puede estar equivocado. No puede estar equivocado. ¿Has terminado, Samuel? Sí, no quiero acaparar. No, digo porque vosotros no terminaríais nunca y nosotros somos humildes aficionados y vosotros sois en definitiva músicos, que podéis decir muchas cosas.
Pues entonces, como humilde aficionado, en primer lugar, felicitarte, porque eres un atrevido. Un enorme atrevido venir a la tierra de Paco a decir ni más ni menos, comparar dos figuras como son Manolo Sanlúcar y Paco. Así que, enhorabuena por el atrevimiento. En segundo lugar, que en nombre de la familia de la Sociedad Cante Grande, aquí está el presidente y algunos directivos, que le transmite a Manolo Martín una pronta mejoría, que es un amigo entrañable. Y por supuesto, yo creo, en mi humilde opinión, que no son comparables, aunque tú lo has hecho y lo has hecho muy bien. No son comparables porque, hombre, Paco es un genio y nadie duda de eso, y tuvo la capacidad, desde el respeto a la esencia del flamenco, de romper con muchas cosas y crear cosas nuevas. Eso nadie lo va a discutir, pues dice, todo el mundo no se puede poner de acuerdo en el mismo nivel. Pero a mí me parece que Manolo Sanlúcar, siendo un enorme y gran músico, tuvo una enorme tragedia. Ser coetáneo de Paco de Lucía. A mí me recuerda, por ejemplo, Manolo Sanlúcar, a la tragedia que tuvo Mozart y Salieri. Tú sabes, Salieri, pobre mío, tuvo la mala suerte de ser coetáneo de Mozart, que tiene narices, ¿no? ¿Cuántas tragedias hemos tenido? Perdona que haga el inciso. ¿Cuántas tragedias hemos tenido en el flamenco con la aparición de Camarón? Claro. ¿Cuántos cantadores han quedado en la sombra con la aparición de Camarón? Entonces ha tenido esa tragedia, porque hombre, es un gran músico que nadie le va a discutir, puede tener pues, como coetáneo un genio. Bueno, que puede, lógicamente, como cualquier genio, puede y debe ser discutido, es decir, aquí no hay nada indiscutible, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, la comparación que tú haces, hay un tema que sí me gustaría saber tu opinión, como músico y experto en música, pues aquí también está Salvador. Yo soy de los que no creo en la fusión. Yo creo que no existe la fusión, existe el encuentro entre música, pero no la fusión. El flamenco es el flamenco y el jazz es el jazz. No hay una fusión, existe en un determinado momento dos músicas distintas se encuentran, pero no se fusionan. Esa es mi opinión. Puedo estar absolutamente equivocado. ¿Quieres que te diga mi opinión? Mi opinión es más radical aún. Es que hay gente que habla alegremente de la fusión y a mí que me ha tocado estudiarme de pe a pa, arriba abajo, tanto a nivel histórico como a nivel analítico, todas las obras importantes de la historia de la música, y he tenido que conocer todos los periodos de la historia de la música a nivel estético y además a piñón fijo, porque tenía unos profesores que tenían muy mala lesión conmigo. Yo creo que en realidad el flamenco es una música descontextualizada, no es una música de este tiempo, es una música a la que se le acabó el fuelle hace muchísimo tiempo y que se ha mantenido gracias a que existieron los sistemas de grabación. Porque desde mi punto de vista el flamenco, si no llega a inventarse los sistemas de grabación y no llega a ver esa revolución, entre comillas, industrial de tantos inventos a finales del siglo XIX, el flamenco no hubiera traspasado el periodo de entreguerras, no lo hubiera traspasado. Pasa que aquí en España pues tuvimos esa suerte para el flamenco de que existieran los sistemas de grabación, de que después al régimen que tuvimos durante 40 años le interesara esa música y la copla como hombro sobre el que llorar la pena, llorar la hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Después hubo un genio que se llama Antonio Mairena, que hizo que todo ese flamenco se pudiera mantener. Antes hubo otro genio que se llamó don Antonio Chacón, que cogió todo ese repertorio y lo mantuvo, lo hizo junto con Ramón Montoya, que fue el que terminó de cuadrar la manera de la guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. Después sale Paco y sale el Camarón, que le dan otro soplo de aire fresco, pero por ejemplo, hoy día la música de nosotros no es el flamenco. La música que nosotros debiéramos de... A mí lo que me da miedo, como productor fonográfico, es que dentro de 20 años, dentro de 30 años, o de 40 años, mis nietos me digan a mí, abuelo, pero es que la música que tú escuchabas en tu tiempo no era la música de tu tiempo. Tú escuchabas a la Niña de los Peines, la Niña de los Peines era de 1930, 1940. ¿Cuál era la música de nuestro tiempo? La música de nuestro tiempo tendría que haber sido la electrónica, que era lo que se impuso en Europa, en el resto de Europa, en los años 50. Pero claro, aquí la electrónica no tuvo fuerza porque interesaban otras cosas. Entonces, yo, el tema de la fusión es que ni llego, porque creo que el flamenco es que después, desde mi punto de vista, el flamenco es una música culta, porque está basada en un repertorio que está estudiado de arriba a abajo, de pe a pa. Aquí tenéis aquí viven aquí prácticamente Luis y Ramón Soler, que han estudiado de arriba a abajo, milimétricamente todo.
y saben perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, el flamenco es una música que cabe en una cajita de zapatos, y la dificultad del flamenco es hacer algo nuevo dentro de esa cajita de zapatos. Ahora, coger una bulería del año Catapum y meterle un bajo, eso es disfrazarlo. Eso es disfrazar. A mí no me estás descubriendo nada nuevo. Coger letras de Federico García Lorca y meterla en un cante por bulería, no me está descubriendo usted nada nuevo. Yo necesito que usted, a partir de una música persistente, dentro de esa cajita de zapatos, usted sea el mago mejor del mundo y haga usted así, pom, 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 y aquí tiene usted. Con los mismos formas. Efectivamente. Dentro de esa cajita de zapatos. Por eso, para mí, la revolución del cante no está en la leyenda del tiempo. Esa es la distracción y el esotismo para la gente que llegaba nueva. La revolución del cante en aquella época se estaba haciendo de otra manera. Y se estaba haciendo, precisamente la estaba haciendo Paco, la estaba haciendo con Camarón, y el disco. Esa es la revolución del cante auténtico. Esa es la revolución del cante de aquella época. Y lo que hicieron después, aunque la estética es también distinta, lo hizo de Pijano, lo hizo en aquella época también Juan Villar. Toda esa gente estaba revolucionando el cante de su manera, lo estaba actualizando para que se mantuviera unos cuantos de años. Llega la leyenda del tiempo y con la leyenda del tiempo se nos caen los pantalones a los tobillos y después tú analizas perdóname por la expresión, analizas el plan que habla de la leyenda del tiempo y la leyenda del tiempo no es ninguna evolución, es un disfraz que le ponemos a 4 canciones populares. Lo que pasa es que lo hace Camarón, y lo que hace Camarón es gloria. Después de la leyenda del tiempo, ¿qué? Pero, si nos vamos a más todavía, vamos a los cantadores jóvenes que hay hoy. Los cantadores que están defendiendo el canto. Méndez, Reyes, vamos a meter a usted, Canela. Gente así. Esa gente no tiene en la cabeza la leyenda del tiempo, ni el Omega de Enrique Morente. Esa gente tiene de Morente el fandango por Granaína que hizo Popular Camarón. Pero el pequeño Balbiné y todas estas cosas modernas, no. Esta gente han sido inteligentes y han dicho, no, nosotros vamos a irnos al eslabón perdido, a lo que se quedó sin hacer por culpa de la leyenda del tiempo. Y han retomado todos esos discos y se lo han empapado. Y han ido a las ramificaciones de todos esos discos. Han ido a Panseco, han ido a Chiquetete, han ido a toda esa gente, a Chocolate, a todo eso. Y por supuesto Antonio, el que no conozca la obra de Antonio, tiene mucho perdido. Dime, Alfonso. Vamos a ver, soy de Écija y estoy de veraneo aquí en Algeciras. Y me he encontrado con el segundo centro de Paco de Lucía. Soy aficionado al cante y a la música. Y aquí el conferenciante, les doy las gracias por haberse puesto aquí ante vosotros, que sois profesionales de la guitarra, de la música y del cante. Y yo, como écijano, les doy las gracias a él y a vosotros por haberlo escuchado. Muchas gracias. Sí, que tengo un reclamado, podemos seguir de charla porque hasta las 10 no empieza lo otro. Dígame. Vamos a ver. Nosotros somos yo soy del campo de Libertad. Y somos de paro, claro está. Es que lo que tú has dicho, hace una entrevista de Manolo Sanlúcar, sí, que él dijo que se sentía dolido por... En aquel momento circunstancial. Bueno, pues yo después escuché muchas entrevistas a profesionales, cantadores, bailadores, y entonces ellos mismos dicen que Paco de Lucía lo ha enseñado a los guitarristas, a los bailadores, a los cantadores, a los palmeros, a la percusión, dicho por boca de ellos, no por la de Paco. Paco nunca se ha puesto galones. Quiero decir que Paco, yo creo en eso, que Paco ha enseñado a cantadores, a guitarristas, y claro, tú has leído ahí lo que Manolo en un momento una entrevista puntual. que sí, que yo lo reconozco a Manolo también. Cuando le dieron a Paco de Lucía el doctor honoris causa. Por Cádiz. Entonces Manolo se quejó muchísimo porque pensaba que un premio académico a quien se lo tenían que dar es a él, que era el que se movía en la universidad, sí, claro, el que se movía en ese aspecto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Paco y Camarón llegaron y hicieron una manera de sentarse, una manera de vestirse, una manera de hacer las cosas, de empaquetar el producto, de presentarlo en condiciones,
o por lo menos en las condiciones que ellos creían que eran las idóneas, y eso lo ha seguido después todo el mundo, acabando con todos los demás. Porque, les voy a poner un ejemplo, el ejemplo del Lebrijano. ¿Qué hubiera sido el Lebrijano si Camarón no hubiera existido? Hubiera sido 20 veces más, porque el Lebrijano es un cantado de categoría. Y otra suerte que hemos tenido, que se unieran los dos, Camarón y Paco. Eso ha sido otra suerte para la música, bajo mi punto de vista. Pero bueno, Paco, de lo poquito que yo sé, es que no soy de aficionado. Pero Paco y Manolo eran compadres. Sí. Que desde, te digo, no soy de aficionado. La impresión me queda como que eran dos personajes rivales. No, era compadre. desde lo artístico. Manolo Pero ni lo la olla, artístico, ni lo buena, artístico, ni lo artístico. Manolo no se queja de Paco en ningún momento. Manolo se queja de que la gente le da un trato a No le reconozca Paco eso. que no le dan a él. Claro. Haciendo él también una serie de méritos. ¿Y por que qué no están más ocultos. reconoce a Enrique de Merchó? ¿O por qué no reconoce a, no sé, Bueno, Enrique de Merchó sí, Es que un estos son guitarrista o grandísimo. el granaíno, o por qué no reconoce a Sabica? O porque... Yo creo que en lo de Paco hubo también una cosa importantísima, que si no hubiese existido, Paco se hubiera quedado entre los aficionados, que era el marketing. Perdón. El marketing. El producto de Paco se supo vender muchísimo mejor que el de Manolo. Fíjate que cuando hace lo de Caballo Negro, hay dos sellos discográficos multinacionales en aquel momento, Philips y Pero CBS. eso es una copia, vamos a ver, yo con todo mi respeto Sí, no sí, lo sí. saludo, pero Caballo Negro es una copia de Entre dos aguas Sí, sí, simplemente sí. Sí. por vender. Sí, Es que eso, Por eso te digo, es el hecho de que dos sellos discográficos que tienen la necesidad de vender discos dicen, no, pero vamos a hacer esto, es que no estoy de hazlo acuerdo. como ha hecho este. Vamos a ver, Paco de Lucía, en el tema de Entre dos aguas, Paco de Lucía hace un músico muy abierto. La música de Paco es muy abierta, De hecho, él amaba la canción española, la canción andaluza, como le llamaba. Y su disco póstumo está dedicado porque toda la vida amó esa música, y hay muchas melodías de Paco que están basadas en la canción andaluza, en la canción española. Paco de Lucía viaja a Estados Unidos, si no recuerdo mal, a Nueva York, y conoce allí a Ardi Meola. Entonces, un día va con uno de sus conciertos, tocando flamenco de toda la vida, conoce a un guitarrista americano, y el guitarrista americano pues, se pone a tocar con él, y Paco se queda alucinado porque nosotros en el flamenco no improvisamos, nosotros estudiamos. Quizás, con todo mi respeto, de las especialidades del flamenco, la guitarra es la más estudiada. El guitarrista necesita horas y horas, el cantador ya lo tiene, el cantador se va a tomar un café y va cantando por la calle, el guitarrista se tiene que meter en un cuarto unas pocas de horas nada más, 1 hora y media para calentar nada más, eso es para calentar, ya luego lo que te salga. Y Paco se va a Estados Unidos, conoce a este señor y alucina porque el otro se inventa las melodías en el momento, le hace unos acordes y el otro está tocando. Entonces ahí se hacen amigos y le dice Ardi Meola, que tiene un disco que se titula American Gypsy, le dice, ¿por qué no tocas un tema conmigo? Y le dice Paco, ¿vale? Crean una rumba que se titula Danza del Sol del Mediterráneo. Eso va evolucionando un poco, Paco vuelve aquí y crea un disco que se llama Improvisando. En ese disco mete una rumba que se llama Improvisando, que es la precursora de Entre dos aguas. Y luego cuando necesita un tema más en el disco, que por cierto ese disco se quedó en un cajón, el de Fuente y Caudal, que lo recuperó el locutor este de radio, el Loco de la Colina, le falta un tema para el disco, para rellenar el disco, y dice, venga, pues voy a improvisar un tema. Y se coge ahí el trocito ese, como tú bien has dicho, de la breca, música que creo que es, si no me equivoco, de Felipe Campuzano, creo que es de ese. Sí, a lo mejor me equivoco, es de Felipe Campuzano. Y bueno, pues, que por cierto lo hace 2 veces en el disco. El disco tiene unos tangos que se titula Los Pinares, que también tiene el trocito de... Y meten Entre dos aguas. Y lo que hace Paco es simplemente rellenar el disco con eso.
no lo hace por comercializarlo, porque Paco tenía muchos discos antes que no eran ni comerciales. Lo que tú dices es que después cuando sale el disco queda en el cajón efectivamente, y el loco de la colina lo que hace es coger ese cajón desde los lados. Y radial. Y entonces cuando el disco... Fue número 1 de los 40 principales. Entonces cuando, bueno, al punto de que el favorazo que hizo a la casa de discos que se convirtió en representante de Paco. Exactamente. Pero que la casa de discos no hizo eso. No, yo no he dicho eso en ningún momento. No, pero yo quiero aclarar que a partir de ese hit internacional, la casa discográfica de Manolo Sanlúcar, que es CBS, copia y le dice a Manolo, mira Manolo, yo necesito una cosa igual que esta. Yo necesito una cosa igual que esta. Con lo cual, el éxito de Paco de Lucía, el éxito de Manolo Sanlúcar es a raíz de que Paco de Lucía tuvo éxito y él lo copió. ¿Quién se merece entonces? Yo creo que la diferencia está en que lo que hace Paco está mucho más al alcance de la gente. Y lo que de la gente, del pueblo, de lo popular, de los guitarristas. Después los guitarristas sabéis que lo que hace Paco es muy difícil. Yo digo que es más cercano, pero eso no quiere decir que sea fácil. Pero es que no es más cercano, es que simplemente tú coges una taranta flamenca, pura flamenca, y eso es una obra de arte. Es que eso sí que es el disco por excelencia del flamenco, de la guitarra flamenca, con todo mi respeto a lo que tú has dicho antes. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, para mí el mejor disco de Manolo Sanlúcar es Tauromaquia. Pero de los mejores discos de Paco, porque tiene varios mejores, es Fuente y Caudal, que toca ahí Soleá por Bulería, toca ahí Fandango de Huelva, toca Taranta, toca Granadina, para quitarse el sombrero. Ese es para mí el mejor disco de flamenco, de guitarra flamenca de la historia. Y ya luego se meten al Moraima, que es otro pedazo. Para mí los dos mejores discos de Paco son esos. El de Siroco, quizá ya está Paco en la época como de que ya no tengo tantas ganas de estudiar, fíjate lo que te digo, pero en la época de Fuente y Caudal está pletórico, y ese es el mejor disco de guitarra de He dicho antes eso, que creo que en esa época de Fuente y Caudal, que precede el disco Duende Flamenco de Paco de Lucía, y la época de Canastera de Camarón, la época después de... Pero tú ya estás mezclando cante con guitarra. Sí. Yo lo que quiero es que... Sí, pero porque además yo creo que es importantísimo. Nadie habla de la obra de acompañamiento al cante de Paco, y es importantísima. Pero para eso hay muchos guitarristas, pero Paco... Además se dan la mano. Porque Paco introduce muchas facetas de solista, la introduce. Sí. Mira, decir una cosa a los dos desde fuera del debate. Lo que pasa es que él sí lo ha apuntado, Salvador. Yo creo que la discusión y el debate es muy profundo técnicamente y musicalmente. Y eso llegaría a una minoría muy minoritaria. Entonces, la fuerza mediática y la fuerza de marketing y de llevar a unos artistas de una determinada manera y a la otra, ahí yo creo que sí marca mucha diferencia. Y en el debate vuestro no le habéis dado el suficiente peso a eso. Yo quería decir seguro, sin entender yo a ese nivel, que Paco de Lucía, que vamos a decir, ¿no? Y de Manolo Sanlúcar, por supuesto que vamos a decir, ahí en la carrera, en el final de la carrera, la cabeza mete la cabeza, porque aparte de toda la base que tiene tan fundamental, quizás estuvo mejor llevado como artista y está mejor vendido públicamente, porque fijaros, este debate que es tan enriquecedor para un aficionado, por ejemplo, yo sí lo soy, ¿no? Y que me estoy aprendiendo esta tarde lo más grande, pero ¿a cuánta gente le llega esto? O sea, y ahí está un poco lo que quizás él dice, ¿no? Que fue mejor llevado, fue mejor expandido socialmente. Está la personalidad de los dos, Yo recuerdo, te hablo de mi época... Tenía el argumento para poder hacerse, obviamente. Te hablo de mi época de adolescencia. Yo escuchaba la FM de Radio Resida de vez en cuando, y a mí me gustaba Bonnie M en aquella época. Y tú no sabes la pila de veces que yo escuché Candela de Manolo Sanlúcar. Y Candela es un tema, una rumba, y tiene una especie de batería electrónica, y escúchate el tema y vas a escuchar el pajarito ese 200.000 veces ese tema. Y si no pusieron en la radio en aquella, a Manolo Sanlúcar lo promocionaron tanto como a Paco. ¿Qué diferencia hay? Que aparte del virtuosismo de Paco,
aparte de la técnica de las escalas nuevas que metía, de las armonías nuevas que ha introducido en el flamenco, la ventaja que ha tenido la guitarra flamenca con respecto al cante, aquí tengo representantes, conocedores, yo le tengo un gran respeto a mi amigo Pepe, porque Pepe yo creo que es una de las personas que más entienden de flamenco en el campo de Gibraltar. Y yo creo que él puede estar conmigo en que la guitarra flamenca no ha tenido el peso del flamenco, el catalogar flamenco. Yo creo que el error de los flamencólogos es que catalogan todo el flamenco a través del cante. Y deja la guitarra. Nunca se cataloga a través de todo en sí. Salvador, todos los flamencólogos son flamencólogos. No, pero está bien, es que yo considero que personas que defiendan el flamenco hasta desde sus raíces tienen que seguir existiendo, para que otras personas no lo cambiemos demasiado. Pero la guitarra ha tenido una libertad que no ha tenido el cante. ¿Qué ha pasado con la guitarra? La guitarra estaba aquí, la guitarra era un instrumento secundario, Vallejo, si no recuerdo, yo cuento las historias de oídas. Le amarraba una cuerda al guitarrista en el dedo, yo qué sé, y levantaba la mano así, cantando para que el guitarrista se le quedara la mano en volante y no lo molestara. Algo de eso yo he oído, pero no me corrija si me equivoco. Lo vamos a tener que recuperar eso. Lo vamos a tener que recuperar eso. Entonces, la guitarra era un instrumento secundario, pero secundario, era instrumento de acompañamiento y se convirtió de pronto en un instrumento a la altura del canto. No vamos a estar quemados, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que estáis hablando, pero es que creo que el tema es el siguiente. Paco está igual de bien llevado que está en dos multinacionales. Las multinacionales en aquella época eran multinacionales, eran negocios, o sea, no se podía perder. Y RCA, que estuvo luego Manolo Sanlúcar. Entonces el caso es que Manolo Sanlúcar trabaja los discos de dos maneras. Da una de un lado y otra de otro. Hace un disco comercial y otro disco para aficionados. Hace Sanlúcar y después hace Sentimiento, hace Candela, que es el que tú estabas hablando de la batería, que es comercial, y después hace Azahares, que es el que aparece el tema con Enrique Morente. Es decir, Manolo Sanlúcar, los discos esos no los tiene prácticamente ni puestos en su país. Es que no los tiene puestos. Entonces, Paco es una personalidad increíble, eso no lo vamos a cuestionar. Como guitarrista, y vamos, de aquí a Lima, es un virtuoso, es un bicharraco, como decimos actualmente. Y de la mano de Paco, de la mano de Camarón, se creó un equipo, un producto que era súper vendible, que era exótico para todo el mundo. A la gente que no le gustaba el flamenco, escuchaba a Camarón y le gustaba el flamenco. Pero Camarón al principio cantaba seguido en sus primeros discos. Sí, te hablo de los primeros discos, te hablo de los primeros discos.